a que vayamos a la Escritura esta mañana. Dije, me abstengo de lo que corrompe, ese es nuestro tema. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. Y me llama la atención porque 1 Corintios hemos estado estudiándolo los días miércoles. Y apenas el capítulo 9, versículo 25 al 27, lo habremos estudiado hace, unas 2 o 3 semanas a lo sumo. Y entonces tenemos alguna idea. Usted que ha venido los miércoles seguramente rápido se va a formar una idea de lo que dice este pasaje. Le damos la bienvenida, hermana Cristi. Démosle un aplauso, señor. Ahí viene haciéndose su entrada, su ingreso a la casa del Señor. Bienvenido, hermano. Entonces vamos a hacer nuestra confesión bíblica primero que nada y luego vamos a leer 1 Corintios 9. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dicen, y somos imitadores de Cristo. 1 Corintios 9, 25 al 27, puestos de pie, por favor. Si tiene la Biblia Reina Valera, revisión de 1960, es la que yo tengo. Si quiere leer en voz alta conmigo, hágalo con absoluta libertad. 1 Corintios 9, 25 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tomen su lugar. Yo creo que no es primera vez que hablaremos de la necesidad que tenemos los creyentes de limpiarnos de toda contaminación, de limpiarnos de todo aquello que pueda contaminar o corromper no solo nuestra carne, sino nuestro espíritu. Segundo de Corintios, capítulo 7, verso 1, habla específicamente de esas dos áreas, de no permitir esa contaminación en nuestra carne y en nuestro espíritu. Entonces, ahora lo que estaremos haciendo es ratificar eso, subrayar una vez más. Recuerden que cuando Dios quiere decirnos algo, Él nos lo repite, Él insiste en ello de una y de otra manera. Pero eso es muy serio, la verdad es que es un asunto difícil porque todos los días, hermanos, ustedes y yo estamos expuestos a ese tipo de contaminación. Todos los días, en donde usted se movilice, en donde usted se desenvuelva, sea su trabajo, sea su estudio, sea incluso en el hogar. O si usted va al mercado, o usted va a un centro comercial, o usted va a cualquier lugar que vaya, ahí estará expuesto a este tipo de contaminaciones. Y el pasaje aquí nos da categoría de atletas, hermanos. Nos da categoría de gente que está dispuesta a esforzarse para alcanzar lo que se propone. Que no está jugando ahí nada más con el Evangelio, no. Es gente seria, gente que quiere alcanzar el nivel óptimo para agradar a su Señor, para imitar a Cristo, para poder ayudar y contribuir al rescate de otros para Cristo. Esto será muy efectivo
si nosotros nos limpiamos. De manera que en este pasaje hoy yo puedo encontrar tres cosas que este pasaje nos enseña. Quizás usted lo lea y diga, no, aquí hay otro, hermano, y pueda encontrar más enseñanza. Pero básicamente yo quiero hablarle de tres cosas que nos enseña este pasaje. Primero, que hay que luchar por el galardón. ¿Usted quiere un galardón? Luche por él. No se lo van a regalar, entonces no es galardón, entonces es regalo. ¿Y qué es lo que Dios nos regala a nosotros? La salvación. Por ello no hicimos nada para ganarla. Pero para lograr otras cosas, una vida de testimonio, una vida limpia delante de Dios, una vida que pueda impactar y que pueda ser buena influencia para las demás personas, para eso sí tenemos que luchar. Todo aquel que lucha, dice el versículo 25, de todo se abstiene. Fíjense que la abstención es bien importante, porque el que no está luchando, el que no está preparándose, hablando deportivamente, atléticamente, para algo, este come lo que sea, este se desvela, este chupa, decimos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Cuando bebe o ingiere bebidas alcohólicas, el marihuanero y todo, no se cuida, no se abstiene de aquello que le va a contaminar, de aquello que le va a disminuir en su condición atlética. Entonces este versículo es muy interesante porque dice que hay una persona que lucha, una persona que pelea, una persona que se esfuerza. Hermanos amados, nuestra vida cristiana es una lucha continua, es una lucha permanente de todos los días, amados hermanos. No podemos relajarnos, no podemos decir, ya viene el asueto, el feriado del 15, ahí descanso yo. No, ahí es donde quizá más tenga que cuidarse. Hay ocasiones especiales en las que tenemos que cuidarnos, pero todos los días tenemos que luchar de abstenernos con la idea de obtener un galardón. Se pone como ejemplo entonces la figura relativa a quienes luchan por un trofeo, por un galardón atlético o humano. Pero noten la diferencia que establece el versículo 25, cuando dice, todo el que lucha, de todo se abstienen. Ellos, luego se dirige al ejemplo que está dando de un atleta, llámese un futbolista, llámese un corredor, llámese aquellos que hacen caminata, o alguien que nada, por ejemplo, cualquier disciplina deportiva, cualquier disciplina atlética, son ellos están luchando por alcanzar una corona. Una corona es un premio, es un galardón, pero esa corona es corruptible. ¿Y qué quiere decir la palabra corruptible, hermano? Que se corrompe. Y si se corrompe, se descompone, se arruina, desaparece. Ese galardón es efímero, ese galardón es temporal. Lo que es corruptible se desaparece. La idea entonces es que ellos, a pesar de que saben que su premio que van a obtener es corruptible, ellos luchan para alcanzarlo. El asunto es que lo que ellos están luchando es por algo material. Se trata de algo que se va a destruir tarde o temprano, que se va a arruinar. Por mucho que el trofeo sea de oro, algún día se va a arruinar. Por mucho que el premio sea muy especial, ese se va a arruinar. Un diploma que le dan a uno. Mire, mi título que tengo de perito contador, un día dije, voy a cambiarle sus marcos, sus cuadritos que tiene, porque este ya está muy viejito desde que me gradué en el siglo pasado. ¿Se imaginan ustedes? El marquito es bien sencillo. Entonces yo dije, lo voy a sacar de ahí y le voy a llevar que le pongan otro más bonito. ¿Y qué cree? No lo pude despegar del vidrio. Está pegado.
y si lo despegaba lo iba a arruinar, así que ahí está en el mismo cuadrito. Pero ya el cuadrito está medio apolillado y todo, ahí está. Y un día se va a terminar seguramente. Pero eso es lo que pasa con los premios o los galardones corruptibles, porque su naturaleza es así. Pero la gloria que se obtiene cuando se alcanza el galardón que estamos mencionando, espiritualmente hablando, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha por rescatar a otros para Cristo, eso no se va a arruinar. Esa es incorruptible, es un galardón que nunca va a desaparecer. La idea presentada es que el galardón de los creyentes no se destruye. Entonces, si nosotros luchamos por un galardón que se destruye, ¿por qué no hemos de luchar por uno que nunca se va a destruir? ¿Por qué no tenemos esa misma mística, esa misma idea, esa misma intensidad? ¿Alguno ha sido deportista aquí, hermanos? Así, ya digamos, que se dedique al deporte formalmente. ¿Alguno ha estado en alguna selección de fútbol o atletismo o algo? No, nadie. Aquí solo espirituales sabemos, ¿verdad? Sí, nadie. Ni nos gusta el fútbol aquí, ¿verdad? Pero habrá algún familiar suyo, habrá alguien conocido suyo. Les dice aquí mi amigo, con el que se ve en la primera, está en los rojos. Ese juega con... ¿Qué equipos hay ahora? Por no mencionar el mío, siempre que se me menciona el mío. Con Antigua juega, con Guastatoya juega. O fue a los Juegos Olímpicos, imagínense. Esa persona se ha dedicado en cuerpo y alma a esa disciplina. Y le aseguro que usted no lo va a ver trasnochando por ahí. No lo va a ver comiendo cualquier cosa. Él se está cuidando y se está ejercitando. Nosotros, hermanos, con mayor razón debemos ejercitarnos para rescatar a otros para Cristo. Así que de forma directa, el galardón se refiere a la presentación del Evangelio. Ese es nuestro gran galardón a las personas para que obtengan salvación. En la medida que otras personas se salvan, nosotros estamos obteniendo un galardón que nunca jamás se va a destruir. Como aquí habla de corona, muchos asocian, o quizás nosotros en algún momento lo hemos hecho, y creemos que se refiere a las 7 coronas que menciona la Biblia, 7 diferentes coronas. Pero esas son coronas más bien como una calidad de vida espiritual para nosotros. Probablemente en el presente y probablemente para el futuro eterno. Pero el galardón que está hablando aquí es la gran satisfacción de ver que otros van al cielo por mi causa, por mi esfuerzo, por mi trabajo, porque yo me abstuve de hacer cosas que le pudieran afectar negativamente. Y más bien yo me preparé y le mostré el Evangelio y le presenté a Jesucristo y le ayudé a ir a la iglesia, le llevé al grupo y me esforcé para que alcanzaran la salvación. Esa es nuestra corona incorruptible. Pero entonces lo siguiente que nos presenta este pasaje o que nos enseña es que debemos esforzarnos con certeza. Porque hay quienes se esfuerzan pero no tienen la certeza de lo que van a alcanzar. Y el verso 26 dice acá, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces aquí nos va dando idea de diferentes disciplinas deportivas. Habla primero de correr y habla después de golpear. Cuando habla de correr, obviamente uno está pensando en un corredor de maratón, un corredor de 100 metros, un corredor con obstáculos, etc. En ello está uno pensando, pero cuando habla de golpear, entonces uno empieza a pensar en los boxeadores. O ahora tanto deporte que hay parecido al boxeo, que hay unos que se vale patear y dar con la mano y de todo. Y en la lucha libre, si nos vamos a la lucha libre, hasta el pelo se jalan y se golpean con sillas y todas esas cosas. Pero entonces, hermanos, lo que estamos diciendo
es que hay la idea de un esfuerzo aquí por lograr algo que es cierto, que es real, que es verdadero, que nos va a traer un beneficio a nosotros y un beneficio a los demás también. Entonces yo debo esforzarme con esa certeza de que vamos a alcanzar algo real, algo que Dios tiene preparado para nosotros. En estos pasajes se refiere a elementos que tocan la forma en que se debe luchar y la forma como debe ser edificado con el propósito de conseguir ese galardón que estamos esperando, ese galardón que estamos deseando. Por eso utiliza estas metáforas, estas comparaciones o analogías con estos deportes. Cuando habla de correr, nosotros deberíamos de pensar en el diario caminar, en nuestro diario caminar, en nuestra vida cotidiana. Nosotros debemos de estar pensando que nuestra vida es como una carrera, pero no es una carrera de 100 metros. No es una carrera donde yo salgo y en 30 segundos ya estoy en la meta y se terminó. No, nuestra vida cristiana es una carrera de fondo. Es un maratón, quizá la de 50 kilómetros, si no hay otra más grande. Esa es nuestra vida cristiana. Y entonces, ¿qué hace el corredor de 100 metros cuando escucha la señal de salida? ¿Qué hace? Díganme ustedes. Se me durmieron los hermanos. ¿Qué hace un corredor cuando suena no sé si es un disparo al aire o algo, una señal, el de 100 metros? ¿Qué hace? Salen corriendo y a la mayor velocidad que pueda. Pero ¿qué hace un corredor de maratón cuando oye la señal? Se peina, se acomoda, no, sale corriendo también, pero no a toda velocidad, sale corriendo tranquilo, como que al trote empieza, y conforme van avanzando, entonces ya se va viendo quiénes van pasándose adelante y acelerando el paso. Ellos van dosificando sus energías, porque saben que la carrera es larga. Nosotros no podemos correr nuestra carrera cristiana como una carrera de 100 metros. Tenemos que tener la mentalidad de un fondista, de un corredor de maratón, de un corredor de una carrera de fondo, y dosificarnos y cuidarnos y saber que todos los días hay algo que nosotros debemos hacer para no contaminarnos, para estar limpios, para estar adecuadamente preparados para obtener el galardón. El camino nuestro tiene que ver con la salvación del Señor para las personas. Por eso es tan delicado y por eso debemos dedicarle tanto cuidado y tanto esmero y no correr, como dice aquí, como a la aventura. Porque eso he visto yo algunas veces, eventualmente, que los corredores agarran por donde no era. Y va corriendo y de repente aparece perdido por otro lado. Y entonces han dado los Juegos Olímpicos y en esas competencias que marcan bien con ciertas cosas ahí el camino para que ellos no se vayan por otro lado. Entonces les van definiendo cuál es el camino. Y nosotros sabemos que nuestro camino es la salvación de las personas. Hacia ello vamos. Entonces en ello tenemos que estar compenetrados todos los días, no como a la aventura, no salir corriendo para donde caiga. No hacer eso, hermanos, sino con una meta definida. Sabemos que al final de nuestra carrera, lo que nos espera a nosotros y a aquellos que podamos ayudar a rescatar es la vida eterna. La vida eterna con Cristo. Hacia ahí va nuestra meta, esa es nuestra meta. Hacia ahí va el camino, nuestra salvación y la vida verdadera en el Cristo y el Dios Todopoderoso. Eso significa que debemos abstenernos aunque nos cueste. El final del verso 26 dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Yo escuché a algún comentarista de boxeo alguna vez que los que pelean
estos cuando dan el golpe, si no pegan al contrario, ellos pierden más fuerza porque están golpeando al aire. El otro se hace el quite, entonces pierde energía. Y entre más golpes falle, más energía está perdiendo en sus brazos. Y eso a veces hace que se canse y el otro aproveche. Y esa creo que era la estrategia de un famoso boxeador de hace tiempo llamado Cassius Clay. ¿Cuántos conocieron a Cassius Clay? Solo el hermano Eric. Es que el hermano Eric es el que me va alcanzando en años a mí, ¿verdad? ¿Y cuántos conocieron a Mohamed Ali? Solo el hermano Eric, mi hermana Ana ya entró al lado. ¿Quién más? Mi esposa. ¿Quién más conoció a Mohamed Ali? Hasta una su canción lo hicieron, ¿verdad? Pues es el mismo. Cassius Clay es Mohamed Ali. Lo que pasa es que se volvió musulmán o no sé qué, y entonces su nombre gringo de Cassius Clay lo cambió por un nombre árabe, Mohamed Ali, con un nombre, no sé si es judío o qué es, pero la cuestión es de que este hombre cuando peleaba, él no tiraba tantos golpes. Él tenía un juego de piernas y el otro estaba de tirarle y él solo se movía, bailaba alrededor de su contrincante y hacía que se cansara de tantos golpes que pegaba al aire. Y después entonces ya él se encargaba de ajusticiarlo. Pero esa era la estrategia porque él conocía esa ventaja. Entonces el apóstol dice aquí que nosotros no debemos ser como los contrarios de Mohamed Ali, de estar lanzando golpes al aire. No, nosotros debemos tener definido qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos de hacer como hijos de Dios. No tirar manotazos al aire, no vivir la vida cristiana como si no importara, no. Y usted el otro día está hablando malas palabras. No, hermano amado, eso no está bien. Y luego estamos haciendo cosas que sabemos que no agradan a Dios. No, cada día es un día en que debemos concentrarnos en agradar a Dios. Es cierto, usted tiene que concentrarse en ir a su trabajo, en ir a su estudio, en hacer lo que tiene que hacer en casa. Y está bien que haga eso, pero tiene que concentrarse en que es un corredor del Señor, en que es un atleta de Cristo, en un atleta que quiere honrar a su Señor, y entonces no están lanzando manotazos al aire, sino lograr la meta. Entonces eso nos lleva a pensar en la tercera cosa que el pasaje nos enseña, en que debemos servir con sacrificio. Que esta vida requiere de sacrificio. La vida cristiana y la idea de lograr contribuir a que otros se salven requiere sacrificio. Por eso el verso 27 dice, pareciera masoquista esto, ¿verdad? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hay un efecto para mí de poner mi cuerpo en servidumbre, ponerlo en servicio, en dependencia, en un trabajo obligatorio, que aquello que debo hacer cada día para contribuir al rescate de los demás y agradar a mi Señor, no va a ser fácil. No todas las veces me va a gustar. Hay muchas prácticas cristianas que no las hacemos porque nos gusten, las hacemos porque sabemos que con ello agradamos a Dios y con ello podemos contribuir al rescate de los demás. Entonces el apóstol Pablo se está poniendo aquí como un servidor de todos, que es lo que ha venido desarrollando en los versos anteriores. La idea es que para yo lograr agradar a mi Señor, para yo lograr contribuir al rescate de los demás, que sería alcanzar mi galardón, yo debo sacrificarme, debo dar un servicio que muchas veces va a ser sacrificial. Y de nuevo entonces se centraliza todo el discurso en la salvación, porque dice, no sea que habiendo yo sido heraldo. Heraldo no es héroe, hermanos, heraldo no es mártir. Heraldo era alguien que anunciaba las buenas noticias de un reino, de un imperio,
de un rey o de un castillo al pueblo. Ese era el heraldo, el que salía del palacio del rey y decía: el rey ha determinado tal cosa, y leía los edictos del rey para todos los demás. Eso es un heraldo. Y el apóstol Pablo, si alguien predicó el evangelio, hermanos, fue el apóstol Pablo. Si alguien se dedicó por completo desde su misma conversión a buscar agradar a Dios y rescatar a otros para Cristo, fue el apóstol Pablo. Y él puso su cuerpo en servidumbre. Él estuvo muchas veces a punto de la muerte por causa de servir al Señor. Después de haber sido el perseguidor de la iglesia, a él lo perseguían y estuvo a punto de la muerte en varias ocasiones. Entonces dice él: ¿qué pasaría si después de todo ese sacrificio que yo he hecho, después de haberme esforzado para lograr el galardón, siendo el heraldo, siendo el que anunciaba el evangelio, por no haberme cuidado de contaminación, yo mismo venga a ser eliminado? Qué triste sería. No está diciendo el apóstol aquí que la salvación se pierda, pero que si nos descuidamos, es probable que nosotros nunca alcanzamos la salvación. Y estamos diciéndoles a otros que se salven y nosotros mismos no somos salvos. Entonces debe la persona que está empeñada en ayudar al rescate de los demás tener cuidado de sí mismo. Por eso es que también debemos abstenernos de todo lo que nos contamine, de todo lo que nos corrompa. La palabra corromper quiere decir que se pudre también. Entonces, mis hermanos amados, lo que necesitamos es determinar un servicio con sacrificio. No podemos vivir un evangelio light, un evangelio suave. Soy creyente cuando me conviene, cuando no, no pasa nada. O cuando ya llega el fin de año, los convivios en las empresas, dice: una cervecita al año no hace daño. Y se toma su cervecita. Y todavía ahora antes de tomarse. No, hermanos amados, no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que mostrar carácter cristiano. Tenemos que mostrarnos como gente del Señor, como gente diferente, que ha sido transformada por la palabra de Dios. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a no contaminarnos. Nosotros somos salvos, pero deseamos o debemos desear imitar a Jesús para que otros digan: ve, este Señor tan bonito que vive, cómo vive de bien para Dios, cómo lo miro yo que siempre va con su Biblia para la iglesia, pero lo miro que se comporta bien con las personas también, que es respetuoso, que no maltrata, que respeta, que saluda a los demás. Yo quiero ser así como él. Y entonces nosotros ya estamos dando ejemplo y otros nos van a imitar porque nosotros estamos imitando a Cristo. Y entonces debemos proponernos no corrompernos, limitarnos de toda cosa que pueda corromper nuestra vida. Y para ello hemos dicho 3 cosas esta mañana. Luchar por el galardón. Luchar como si fuéramos verdaderos atletas, absteniéndonos de lo que nos hace mal y esforzándonos en lo que nos hace bien. Y ese esfuerzo debe ser un esfuerzo con certeza. Quiere decir que el esfuerzo sabemos nosotros por qué lo hacemos. No lo hacemos porque nos lo dijeron, no lo hacemos porque nos lo impusieron, no, lo hacemos porque sabemos que con él vamos a contribuir al rescate de otros y con ello vamos a agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces eso nos llevará a desarrollar un servicio con sacrificio, un servicio que valga la pena, un servicio que no se negocia, un servicio que se hace porque he entendido que yo soy un imitador de Cristo. Quiero que se pongan de pie un momento.
mis hermanos me dejaron, tú estuviste ahí. Y cuando mis pies me fallaron, tú estuviste ahí. Cuando no podía entender que tú eras para mí.